Bueno, estamos acá en un nuevo espacio de Abra Jadabra, Arte y Espiritualidad. En esta oportunidad estamos con Iván Chacón, artista visual, artista ilustrador, bueno, y también una persona de gran influencia en lo que sería el arte underground en la ciudad de Bogotá. Y nada, contento de tenerte acá, Iván, un amigo pues también de muchos años y una persona con la que hemos compartido bastante y me gusta mucho poder tenerte aquí en este espacio, parce. Gracias, viejo Rix. Igual también. Mucho tiempo compartiendo energía, música, magia, ¿no? Eso es, de eso se trata, parce. Y bueno, estamos acá como para hablar acerca del arte. Ya hemos tenido algunos episodios de magia, de historia. Bueno, le toca esta vez al arte hablar en este programa. Y para empezar, para ir contextualizando a las personas que estén escuchando este podcast, Iván, ¿cómo empezaron tus inicios? Si hubo algún suceso, de pronto que nos puedas compartir que te hizo a ti decir, oye, sí, me voy a dedicar al arte o esto es a lo que yo me voy a dedicar. Si puedes recordar algo, nos lo puedes compartir. ¿Y cómo fueron ese comienzo en tu carrera? Ok. Bueno, yo creo que hay que partir del hecho de que hay muchos tipos de arte, ¿no, Rix? Y todas complementan un todo y es lo que nos ayuda a complementar y a conocer el mundo en general, ¿no? Entonces, cuando era pequeño, pues tenía el don de dibujar, ¿no? El talento, pero no sabía que era como tal el arte o estudiar ese tipo de cosas. Entonces, obviamente enmarcado en eso siempre está diciendo la familia, ah, véalo, es un artista, véalo, no sé qué, y ta, ta, ta. Y igual eso también va generando ideas en la cabeza para que uno se vaya proyectando, pero el descubrimiento de ser artista como tal va llegando con la madurez, ¿no? En cuanto a los procesos de pronto de inicio, eh, mi mamá tiene algunos dibujos míos de los 2 años de edad, de año y medio, como haciendo caritas, pero pues ya representaba de pronto como expresiones y cosas que en esa edad es muy temprano, ¿no? De pronto me marcó mucho cuando estaba en el kinder, eh, de mis primeros recuerdos, literal, porque uno pues casi no tiene recuerdos de los 2 a los 5, no sé, de ahí para arriba, o bueno, traumáticos tal vez, pero no, tú me entiendes. Eh, Estaba en el kinder y estaba aprendiendo las letras, ¿no? Entonces en la A pues tenía mi cuaderno rayadito, normal, y, y me dijeron como dibujen algo en la A. Entonces en la A creo que dibujé un árbol, así como que todavía no había cogido confianza, ¿no? En la B dibujé como, sí, como un balón, porque mi papá pues es futbolista. Entonces digo un balón, pues porque ya yo dije, uy, bacano, chimba. Y en la C me dijeron, bueno, ¿ahí qué puedo dibujar? Y yo dije, a mí me gustaban los cowboys, me gustaba y ya sabía lo que era un cowboy, lo que era un vaquero y lo que era como los caballos. Entonces por la C, mi mamá me dijo muchas cosas, sobre todo por Piero, por un álbum que se llamaba la Sinfonía Inconclusa en la Mar, y tenía algunos temas de vaqueros. Entonces a mí me encantaba Pecos Bill, me encantaba todo eso. Y le dije, mamá, yo quiero dibujar un vaquero, un cowboy, en la C. Y me dibujé tremendo caballo con vaquero y todo, y me comisaron el cuaderno y le dijeron a mis papás que no me hicieran los dibujos. Entonces, claramente, fue para mí como un choque porque me dijeron, bueno, yo esperaba que me volvieran el cuaderno y no me lo dieron. Y yo, mágica, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Entonces, no, mira, que es que no te podemos dar el cuaderno porque acá está pasando esto. A ti no te pueden hacer las tareas. Y yo, no, pero ¿qué es esto? Tenía 6 años, entonces, bueno, me acuerdo mucho que obviamente fue como la primera vez que se descubrieron cosas ahí, de ahí para arriba en el colegio, pues fui muy consentido por eso, ¿no? Por el hecho de que hacía las representaciones para el teatro, los diseños para esto, los dibujos para lo otro, y así sucesivamente, ¿no? Fue creciendo la iniciativa del dibujo. Oiga, uy, qué buena historia, la verdad. El arte es algo que a veces como que lo escoge a uno, escoge a la persona, como que algo de lo que uno de pronto no puede escapar porque simplemente como que llega y lo abruma a uno de una manera que la vida pues lo empuja prácticamente a eso, ¿no? Y lo que comentas pues sí me parece muy orgánico, muy natural en cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Como que tú no lo elegiste como, no, voy a, desde hoy voy a dibujar, sino que
fue algo muy, muy orgánico. Me recuerda un poco cuando me llega la primera mazo de tarot. Ese mismo día tuve que hacer 4 o 5 lecturas sin ni siquiera saber. Ni siquiera sabía las técnicas ni las estructuras de las cartas, nada de eso. Claro, Pero me claro. tocó hacerlo y pues a la larga, entre comillas, pues hice buenas lecturas, ¿no? Entonces sí, creo que el arte tiene un poco eso cuando realmente la persona, cuando uno ve a una persona tan consagrada en esa tarea, no es por elección, siento yo, es como si la misma fuerza lo llevara a eso y siempre es algo que me has transmitido, me parece que eres una persona que, aparte pues ya de la técnica, de lo visual y todo eso, pues sí tiene una sensibilidad artística pues bien, bien especial, la verdad. Gracias. Bueno, parce, pues son muchas cosas de las que me gustaría que habláramos. Una de ellas es que he notado que tú eres una persona que, pues como con gran versatilidad, no es a veces común ver eso, ¿no? Hay algunos artistas que se dedican a ciertas tendencias o técnicas muy específicas, pero yo veo que tú combinas mucho a veces lo clásico como con lo digital o incluso con otro tipo de métodos más alternativos. ¿Qué te lleva como a esa visión integral de tu propia técnica, Iván? Bueno, yo creo que lo mismo viene desde la etapa primaria, ¿no? Como el conocimiento. Creo que soy alguien que es adicto al conocimiento. Creo que literal, cada, cada cosa que puedo absorber o digerir me va a enseñar más cosas, ¿no? Y el dibujo es una cosa que te va llevando no solo a encontrar diferentes técnicas, sino con cada temática que vas viendo, vas profundizando allá, ¿no? Es cuestión de también ser muy fundamentalista, con esa inquietud de ir hacia donde de pronto hacer cosas que no has hecho para poder formar tu estilo. Yo creo que en mi etapa temprana, bueno, de formación, de pronto en la universidad y todo eso, sí recurrí mucho a las cosas que quería contemplar para poder crear el arte, pero es porque literal quería encontrar un estilo propio o una forma de representar las cosas, mis pensamientos sobre todo, más cómodamente, ¿no? Es decir, muchas veces entendí por qué el expresionismo es como es y el arte abstracto, o muchas veces el arte figurativo, qué paralelos tiene, ¿no? Qué cosas son representativas para ti o qué cosas son representativas para los demás, cuál es la cuestión comercial, la función comercial, lo que es el billete, conseguir la luca, como también una cuestión también que no solo fuera algo para entretener, sino pues para también tener un poco más de concepto, ¿no? Entonces crear personajes, historias y cosas como también basadas en enseñar, en mostrar cosas, el conocimiento como tal, es la inquietud, ¿no? Lo que me hizo explorar en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, estudié mucho figura humana, mucho diseño de moda, ¿no? Que es como súper clave para componer telas. Yo creo que el cuerpo humano, tanto desnudo, después, o sea, tiene una particularidad, vestido ya cambia la personalidad, ya cambia todo absolutamente por un atuendo, también el entorno, las cosas que acompañan, los gestos, ¿no? Entonces se volvió una cuestión más de estudiar el comportamiento humano, ¿sí? En donde estoy yo, más bien mi posición en el mundo, entonces me hace como buscar maneras de expresión y muchas veces ir hasta el extremo, ¿no? Sí, Eso sí, sí. también es algo cruel. Sí, súper, súper interesante porque es el arte como una búsqueda de conocimiento y también al mismo tiempo como una búsqueda de expresión más que a veces la obra misma de pronto. Y sí, pues realmente pues el estilo que yo obviamente conozco bastante de tu trabajo, eres un gran amigo, siempre has compartido conmigo pues muchísimas cosas de las que trabaja, hemos hablado un montón, parce, yo creo que hemos debatido y hablado un montón de cosas alrededor del arte. Pues yo puedo considerar que sí, que hay un estilo que te marca, que es bastante singular, que tiene como ya una identidad muy, muy, como muy madurada.
¿cuáles son los pasos de pronto, Iván, hacia ese estilo, hacia llegar hacia ese estilo? ¿Qué otros artistas, por ejemplo, viste o qué experiencias personales crees que han forjado ese estilo? Ok, bueno, gran parte de lo que te digo, la experiencia, y yo creo mucho en que hay que ser sincero, la sinceridad en cuanto a tu forma de encontrarte a ti mismo y sentirte cómodo con unos trazos, son algo que es súper fundamental para poder entender, ¿no? O sea, es decir, que no esté forzado, bueno, que tu obra, tu estilo, un estilo puede hacer esclavo a un artista, ¿sí? Es decir, alguien que de pronto hace un trabajo muy recurrente y esclavizante y denso, que uno cree que de pronto es la fórmula y pues la verdad para mí no, para mí tiene que de pronto ser más complaciente, ¿no? Todo el tiempo lo que yo pinte y lo que dibuje. Entonces, bueno, esa es una parte. Otra parte que de pronto puede sonar bastante, eh, eh, no sé, metafísica, no sé cómo llamarlo, o de pronto espiritual, es, y que venía de lo que tú decías del arte por añadidura, o al que le llega, o al que le nace, o como nace con alguien, creo que sí hay como un linaje que continuar de los artistas antiguos, como humanos, tenemos también esa capacidad de retener muchas ideas y cosas, es decir, haga de cuenta cómo nace un pichón o cómo nace un cachorro y ya instintivamente tienen los lagartos, no sé, instintivamente tienen capacidades de supervivencia que uno no se imaginaría que los lleven en el ADN, ¿no? En la genética. Incluso espiritualmente hablando, creo que en mí reside una parte de los antiguos artistas, una parte pequeña de Chile, una parte pequeña de Giger cuando se fue, tal vez llegó a mí y tal vez puedo hacerla acrecentar como un homenaje o como un linaje de arte, más que como de estar copiando o algo así, sino como adoptar las formas de los artistas que nos inspiran y así como de pronto me inspiran a vivir, ¿no? Que es sobre todo la cuestión clave aquí, aprender a vivir, ¿no? Hacer que la vida sea vivible, porque literal es como uno de los problemas más grandes, ¿no? La depresión, las cosas así, que tú dices, bueno, este artista, mi artista favorito, míralo, cómo se ve feliz allá arriba y un mes y medio después, entonces uno tiene que también, exacto, contemplar esa esencia, ¿no? La esencia de cómo entender la vida y eso se hace a través del arte y de la cantidad de artes que hay, ¿sí? La arquitectura, la escultura, el baile, el canto, bueno, no sé, todas esas formas que nos hacen humanos, ¿no? Sí, sí, Chacón, mira que la parte de ver el arte no tanto como una apropiación del artista, sino como eso que explicas de tal vez una pequeña parte de ciertos artistas reside en uno o se conecta con uno, es porque, bueno, yo siempre lo he visto como una especie de flujo o éter, ¿cierto? Del cual, pues, como es como un mana del que nos alimentamos. Los griegos hablaban de musas, de inspiración, de iluminación en la mente, pero sí, y eso pues realmente siento que cuando se llega a un estilo tan singular, tan particular, es porque primero he reflejado, ¿cierto? He creado reflejos y de esos reflejos como que al final se forma ese punto de inflexión en el cual uno ya siente una identidad artística, porque realmente pues es el mismo camino, el mismo arte como que te da tu lugar, como que te pone en el lugar que necesitas estar y obviamente estás con más personas, obviamente te retroalimentas de más personas, La idea. pero tu individualidad, tu punto singular se vuelve algo más palpable conforme pues vas evolucionando el arte desde esa perspectiva, porque muchas personas pues sí lo hacen técnicamente, ¿no? Se dedican a una técnica, hacen algo más intelectual, ¿sí? Que de pronto expresivo, entonces sí, eso es una de las cosas que más me llaman la atención de tu trabajo, que es súper artístico, que tiene una sensibilidad artística bien sobresaliente. Y viendo eso, pues Chacón, yo sé que va más allá de la misma ilustración, va más allá del mismo dibujo. Has experimentado con otras cosas hasta llegar a lo que es el concepto ya
de la dirección de arte. ¿Qué nos puedes hablar de la dirección de arte? ¿Qué es la dirección de arte, Iván? Mm, Bueno, cuando trabajas con multidisciplinas, es decir, haciendo diferentes proyectos, es que nace esa palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, eso tiene que ver, yo creo que más con proyectos en los que tu creatividad es la parte fundamental. Entonces, por ejemplo, para hacer una película, para hacer un videoclip, para hacer la dirección de arte de una fotografía, es para poder dirigir un equipo de trabajo, ¿sí? Por eso, pues creo que yo como diseñador gráfico he sido muy como, o sea, he considerado como el diseño como un arte mismo también, ¿sí? Entonces, Ujú, todo lo que pueda como servir para mejorar las imágenes o para darles algún detonante, algo que llame la atención, creo que pues soy como muy hábil, ¿no? En esas partes, ¿no? Eh, Otra cosa es como, como hacer experiencias, Rix, que es ujú, como una de las cosas que me ha llevado tantas cosas que trabajé, que en body paint, que no sé qué, me lleva a la pregunta también básica de qué hago y por qué y cómo, para qué quiero y cómo generarlo, ¿no? Entonces, está todas esas preguntas en donde, por ejemplo, mi motor es la música, ¿sí? Y supongo que el de muchos cuando se ponen a pintar también ujú. necesitan la música o el silencio mismo para poder canalizar las cosas. Entonces, claro, tener de pronto unas canciones propias, decir uno, pero yo también quisiera poder componer algo, como que también es de pronto una parte insolente, pero es una parte que te ayuda a conocer y a darle identidad a tus cosas, ¿no? Es decir, gran parte de lo que hablamos de solventar un estilo viene del entrenamiento, de la práctica también, ¿no? Y de Ujú. aprender a hacer los procesos, ya que pues sé que tarde o temprano tocaremos el tema de la inteligencia artificial y todo esto. Una de las cosas que más es, es como lo que yo más valoro de esto es el proceso, es el hecho de que tú tienes que esforzarte, lo vas haciendo y cuando lo ganas, cuando te lo ganas es como que te lo ganas con toda, güey, como que Bien realmente, análogo, siempre bien pues análogo, sí. sí, ¿no? Ahí está, güey. Entonces, bueno, sí, las herramientas y todo lo que digan, pero sí, no, claramente estamos ligados a una cuestión muy robotizada, ¿no? Ya de cosas que la humanidad se está convirtiendo y pues hay que de todos modos tener un polo a tierra también en cuanto al equilibrio, en cuanto a lo digital, lo manual. Yo, por ejemplo, lo que tú dices, yo, por ejemplo, tengo mi graficadora, tengo mi iPad, tengo pues varios programas y me gusta mucho que aún mis dibujos conserven un poco de la plástica, de la naturalidad. También tengo el escáner, todas estas cosas y hay paralelos, por ejemplo, o hay cosas que también si tú te das cuenta, son tan elementales que no puedes evadirlas. Ejemplo, tú para tener que dibujar en una tablet o en un celular o cualquier cosa, literal tienes que buscar oscuridad para poder encontrar la definición. Y a mí me gusta tener el lienzo bajo el sol y recibir el sol para poder pintar. Y eso es un bloqueo nomás muy fundamental y muy básico, pero pues levantarte y ir a quedar bajo el sol con un lienzo o con un dibujo, como con un jugo de naranja, no sé, en la mañana, con el aire, bueno, dibujar así o estar en la oscuridad a las 7 de la mañana. No, marica, eso no es natural, eso no es bueno. Entonces, claro, yo busco algunas formas para poder alternar las horas y sí poder estar como en una comunión, como con las dos cosas, ¿ves? Es como eso. Por eso de pronto yo, pues sí, me han pedido incluso trabajos con inteligencia artificial y he explorado la cosa, pero no, pues no sé, como que aún se requieren algunas cosas muy humanas para dar resultados, ¿no? Entonces, pues por ahora pues vamos a hacer las paces con las máquinas, ¿no? Sí, eso lo estoy viendo que a los ilustradores, artistas, pues les está dando un poco duro. Como músico, desde mi experiencia como músico, lo venimos ya padeciendo 20 años. Cuando nos llegó el MP3, pues la música cambió muchísimo y el concepto de que ya no era el ritual, pues de poner un disco, ¿no? Y tener que escucharlo y sacarlo y era toda como una sí, como un ritual el hecho de escuchar un disco de música, ¿no? Se convirtió pues en discos duros llenos de discografías y de temas y de temas y de temas.
que tú podías consumir sin parar. Luego llegan los samplers que prácticamente reemplazaban a los músicos análogos que se creían. Pero bueno, sí, los tiempos cambian, pero la esencia humana como tal de eso no cambia. O sea, no, siempre se va a necesitar de ese componente espiritual del humano, sea incluso con inteligencia artificial o no. Yo considero que siempre, o sea, al final, pues va a quedar solo la mente creativa, ¿me entiendes? Sin tener que ser un proceso análogo de aprender a tocar un instrumento, ¿sí? Como era de pronto antes, aprender a dibujar con los canos y todo eso, pues va a quedar la mente creativa. Quién sabe si en 20, 30 años realmente los artistas simplemente van a ser las mentes más creativas y ya, y lo demás se va a desarrollar de otra forma. Entonces, eh, De sí, o acuerdo. sea, me parece que es una opción sana lo que haces, el hecho de poder ir entre las dos y sacarle siempre el valor en pro, pues, de lo expresivo, ¿no? De realmente obtener algo profundo con la experiencia y no simplemente pues hacer por hacerlo, por una cuestión meramente de ego, por un lado, o simplemente por sobrevivir, ¿no? Por comer, por suplir las necesidades. Creo que mantener el balance, eso es re importante. Bueno, creo que el cómic, Iván, ha sido prácticamente, desde mi punto de vista, el eje principal de tu expresión artística y creo que, bueno, cuando hemos hablado de cómics, yo de cómics no sé mucho, la verdad, lo que sé me lo ha enseñado usted. Yo la verdad nada de cómics cero, pero, pero sí he visto la manera en cómo te expresas del cómic y la forma como tan, la pasión que le viertes en especial de pronto a esa parte. ¿Por qué nace ese interés del cómic? ¿Por qué no otros tipos de pintura o otros tipos de... que sé que los trabajas, pero entiendo que para ti el cómic es muy importante. ¿Por qué tomo esa importancia tan grande en tu carrera el cómic? Bueno, yo creo que viene desde joven. Uno siempre ha tenido como los cartoons, las caricaturas siempre han sido algo fundamental, ¿no? Pero técnicamente hablando, y como te decía, ya que hablamos de que uno es una persona de pronto eh, que le gusta que le gusta explorar al máximo y sus capacidades, porque yo creo que a mí me gusta como llevar, pues mirar hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y creo que el cómic es de las cosas más complejas porque combina varias artes, es Ujú. decir, no solo tienes que tener unos parlamentos, un diálogo, tiene mucho diseño gráfico, tiene artes editoriales y ahora pues desde la parte artística del dibujo, la composición de las viñetas, las páginas, el movimiento de las figuras es una de las cosas, el diseño de personajes, la interacción entre ellos, creo que eso es una cosa muy mágica y que tiene una complejidad muy grande, ¿no? Y por eso pues creo que me llama la atención porque me exige mucho, ¿no? Es chévere, es súper eh, como, no, pues no sé, es como lo que he leído siempre, ¿no? Como que me inspira porque estoy rodeado de cómics todo el tiempo y todo el tiempo me enseñan cosas, ¿no? Con André, que fue como uno de mis maestros y ahorita es guionista también de mano de obra cómics, André Dindon, que muchos lo conocen por la escuela de cine y todo esto. También con él en el colegio desarrollamos muchas historias de cómic, ¿no? Y pues en el tiempo que he trabajado, yo literal, lo que te digo, yo quiero llegar a pintar óleos, en algún día bien clásico, pero creo que para hacer esto, o por ejemplo para tener una banda, hay que uno quemar cartuchos donde cuando es el momento, ¿sí? Porque este arte es bien exigente y tiene que pues tener también como, sí, es muy exigente, es muy exigente. Entonces hay Es que tener desafiante el hay cómic. que tener bastante disciplina, aun cuando requiere también mucha plástica, ¿no? Y pues más que acá en el país no es que haya una industria como muchas personas la han visto en Oriente, en el manga y en las casas grandes de cómics, que ahorita pues también son más merchandising, películas y todos, casi que creo que todos sabemos la historia de los cómics, pero afortunadamente aquí en Colombia
podemos hacer muchas cosas aún, ¿no? Es decir, está en auge ver también todos los comicones, ver también todos sí, las ferias de cómic independiente, cómo crece cada vez más el talento y cada vez se suma más gente al parche de dibujar cómics, ¿no? O sea, es decir, es súper complicado saber que vender libros no es que vivas mucho, ¿sí me entiendes? O sea, es decir, es difícil vender cosas físicas en el mundo digital, ¿no? Es cosas así como que aún hay una, hay una resistencia, ¿no? También, y parte. Sí, se volvió bien de nicho, o sea, los formatos análogos, ¿no? Eso los hace un poco valiosos, pero al mismo tiempo los hace más complejos, más desafiantes, más difícil de poder concretarlos y que tengan pues cierta relevancia, ya sea económica o incluso artística en el medio. Iván, eh, a ver, hablemos un poquito de espiritualidad, de esa parte mágica que en algunas ocasiones nos hemos hablado. Muchos cómics, obviamente, mucho de la cultura pop, obviamente, que tú manejas y todo eso, pues se ha acercado a estos temas y ha despertado mucho la curiosidad en diferentes artistas, músicos, fotógrafos, pintores. Entonces, ¿tú cómo ves la espiritualidad, Iván? ¿Tienes alguna forma de vivir tu espiritualidad, de pronto ajena al arte, no necesariamente como expresión artística, sino como lo que es en sí? ¿Tienes algún tipo de oración, práctica o algo que te lleve a eso? Sí, pero no la puedo desligar. Es Lo la tienes muy misma, unido, lo tienes muy es unido. prácticamente vivir es mi arte. Y prácticamente tengo que entender las cosas fundamentalistas. Yo soy agnóstico, pues tal vez como mi padre, pero pues mi madre es católica y siempre una bendición o una plegaria que ella evoque, siempre ha sido para mí una gran energía, Rix. Entonces también como que soy un tipo muy espiritual y creo que las cosas en sí llevan una energía. Creo que la energía existe, creo que en el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, o la energía esta que nos mueve las otras dos partes. Entonces, claramente, cuando hago obras, deposito ahí toda mi espiritualidad y hago un ritual tal vez en cada momento, incluso hasta para cocinar un huevo, yo creo. Es como, Sí, claro, claro, todos los actos humanos son ritualísticos, me sí, acuerdo, tienen un trasfondo ritual. sí, claro, no me voy a poner si tengo afán de salir, no me voy a poner allá. Nada, eso toca también el sentido común es también algo que he aprendido a que me guíe, ¿no? El sentido común, porque también eso es una de las cosas más, cómo mejor puedes encontrar el equilibrio, ¿sí o no? Y pues volvemos a los cómics, porque tal vez es ahí donde radica el hecho de que mis personajes son como mis hijos, son como mis personajes son alter egos, ¿no? Míos. Y ahorita una de las problemáticas más grandes que iba a hablar en cuanto a la inteligencia artificial y todo esto, más que todo, es como las redes sociales o todas estas cosas han hecho que el ego literal se infle de una forma tan grande que, 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 que tienes que hacer lo que sea para sobresalir, que tienes que saturar, que tienes que, bueno, ya no hay una calma, ya no hay una pausa. Entonces, obviamente, uno como artista dice, yo, por ejemplo, que he podido tener tarimas con 60.000 personas, mejor dicho, que he podido mostrar mi obra, que he tenido libros pues, de bastantes tirajes, todo esto, y aún así, pues, considero que hay que tener como algo introspectivo y crecer en espiral con la familia, con los de uno cercano, para poder después dar un paso más, bueno, es que llegar así como a querer ser es como absurdo. Entonces, bueno, solamente hablo es como en mi cuestión personal, ¿no? Pero también, pues sí, necesito la pausa, necesito algo de tranquilidad a la hora de ejecutar mis cosas, ¿no? Aun cuando, por ejemplo, Bane es ultraviolencia, Orlando el payaso también tiene una cuestión muy disruptiva del ser, porque pues literal mano de obra o nuestro sello editorial es muy visceral, es muy, o sea, no tiene eh, censura, porque es lo que yo más
he sufrido acá, digámoslo así. No que sea un mártir de la vuelta, pero sí claramente pues quiero llegar a poder expresarme sin ningún tapujo, ya de lo que tú hablabas. Tal vez acá no hay una cultura underground, como se llamó de pronto en Inglaterra y todo esto para una gráfica underground, ¿no? Pero sí existe el metal, existe el punk, existe todo este tipo de manifestaciones, el graffiti, que nos une como a lo urbano también y a la reflexión y a la rebelión, ¿no? A la rebeldía en cuanto a sistemática, ¿no? Y pues sí, eso es una necesidad humana, ¿no? Ujú. Como depredadores también que somos, como más de todas las cosas que podemos tener, ¿no? Pero sí, yo le meto espiritualidad a todas mis obras y en todos están. Ya con André tenemos más de 150 personajes contándolos en todas las capacidades. Del Dr. Gruber tiene como 40, Ben tiene como 60 personajes ya, cada uno con una personalidad y eso también viene muy estudiando los estereotipos y estudiando las personalidades, ¿no? Entonces claramente uno se da cuenta que muchas personas, o pues muchas veces necesitamos es como tranquilidad, güey. Sí, es que es muy rápido el mundo de las redes sociales, es demasiado rápido y a veces no se presta para esa profundidad, sino que es un consumo bien masivo y eso pues ha hecho que las artes se vean golpeadas desde su esencia, ¿no? Desde su esencia, porque ahorita pues se ve mucho material, pero pues carece a veces como de cierto piso, de cierta autenticidad que es difícil de encontrar. Bueno, con Iván hemos hecho algunas cosas en el nivel de la magia. Quiero compartirlo acá en este programa. Tuvimos algunas incursiones, por allá hicimos algo que fue como en el Museo, recuerdo, Museo Contemporáneo, que era como una Mucha arte especie con... de canalización y ahorita pues también estamos trabajando en un libro y pues yo he decidido, a ver, la magia como sabemos es en parte arte, pero pues no es arte, ¿no? No es arte, es realmente yo lo veo como la expresión pura fuera del artista y al mismo tiempo la conexión con el imaginario fuera del arte. Pues la magia pues no es un show ni se hace de esa manera, pero con Chacón pues hemos podido como a veces sí unir ese dramatismo del arte a veces como con la magia y yo he decidido pues que él entre dentro de mis círculos mágicos, dentro de mis ceremonias y ese tipo de cosas. Y a mí me gustaría pues que nos compartieras esa experiencia de pronto no directamente conmigo, pero sí dentro de la experiencia de la ceremonia mágica. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has recibido? Bueno, mira, lo que te digo, para, pues, como mis creencias, haz de cuenta que yo soy una persona que me encanta dibujar demonios desde que era pequeño. Y Ujú. literal, pues también he ido a la raíz del bien, del mal, de la religión católica y todo lo que, por ejemplo, hago con Bane, al dibujar demonios y hacer blasfemia y herejía como este video, ¿no? Y también considero que, que hay un respeto, como te digo, yo soy un man fundamentalista, elemental, Ujú. y me gusta la alineación de los números, me gusta el hecho de que haya coherencia con el tiempo, me gusta que haya coherencia con los astros, pues me gusta que haya como esa empatía como con la carga energética que le tienes que aplicar a las cosas. Y Ujú. eso es lo que creo que he recibido cuando te pido también alguna asesoría, porque muchas veces yo quiero cargar de una energía especial algún tipo de obra que yo voy a hacer y muchas veces llamo a Rix o también Andrés, uno de mis, pues, de mis consultores prácticamente de mi dupla. Entonces es algo con lo que me he sentido muy bien en los proyectos que hemos hecho. Incluso dibujar o plasmar eh, gráficas, hacer símbolos, todo esto que tenga que ver con simbología, creo que es algo que también hemos explorado y lo hemos llevado de pronto a performance, a drama, y eso tiene que ver también pues, con las artes místicas, tanto como con las artes escénicas, que es Ujú. cosas que tú y yo hemos hecho en tarima,
como Ujú. también uno, pues lo que hace es, sí, no, apoderarse del momento, literal, pues como un acto de meditación más que cualquier otra cosa, es como una cuestión en la que podemos desprendernos de muchos otros momentos y ahí se concentra la energía. Entonces es muy orgánico, ha sido muy beneficioso, digámoslo así, como que siempre ha sido en pro. Eso es lo que me refiero. Sí, sí, pues sí, yo también la unión la he sentido muy, muy orgánica, lo que hemos hecho con Chacón, digamos, este último libro que va a salir, Ditch, pues decidí pues aplicar la técnica de sigilización, de sigilos, bastante comentada en muchos foros de magia, algo pues muy comercial dentro de las comillas, dentro de lo que es la magia, el ocultismo, pero que a la larga siento que son espacios que se necesitan también para que la magia tenga contextos diferentes a lo que de pronto hay, que es un contexto remarginal, donde hay personas muy oscuras y muy jodidas, y el otro que es súper comercial, que es de todo este mercado que hay alrededor del esoterismo, que es súper comercial, llevarla hacia el arte, llevarla hacia algo más de esto, que es lo que he querido plasmar con la idea que hemos trabajado y eso, y que hemos venido trabajando en diferentes obras que hemos hecho, pues es un intento también de sacar la magia un poco de siempre de esos contextos, porque la magia es algo pues oscuro en Occidente y que se entiende muy poco, se comenta mucho, los símbolos se ven en camisetas, se ven en cómics, se ven en diferentes expresiones artísticas o productos, pero realmente estar, ¿no?, dentro de la ceremonia y estar realmente inmersos en la imaginación pura, como yo lo llamo, en la imaginación más pura, casi que como si fuera un juego de niños, pues eso sí es ya bien complejo de encontrar, bien complejo de encontrar. Un juego de Y niños. y creo que lo que hemos hecho ahí, pues creo que es bien significativo, Iván. Y es muy bacano que hayas permitido también, de todos modos, pues el hecho de impregnar esa magia y que de cierta manera la relación que hemos manejado de amistad, pues se ha convertido en una relación creativa, donde obviamente hay una retroalimentación. Yo siempre te he aprendido mucho desde lo que es el arte y todo, y asimismo, pues yo trato pues de guiar de cierta manera a veces muchos temas que abordas, ¿no? Porque pues sí, la simbología es algo que tú abordas mucho y te gusta como darle la profundidad a no poner una lunita porque sí o un sol porque sí o porque se ve bonito simplemente por criterios estéticos, sino que por un criterio ya más humanista y más espiritual, ¿no? Entonces, eso es algo muy valioso y creo que le da a tu arte pues cierta dimensión que difícil de ver de pronto en otros artistas que, como te dije, de pronto lo hacen en un trabajo más intelectual, que válido igualmente, pero que de cierta forma como un criterio más personal y expresivo le doy un poco más de valor a eso, ¿no? A eso que has permitido y que hemos hecho. A ver, Iván, pues háblanos un poquito de tu obra. ¿Cuáles son las obras que tú consideras que han influido a otros y que también han impactado más personalmente en ti, de tus obras, obviamente? Bien, bueno, igual, bien, ligado a lo que también venías diciendo, considero que haz de cuenta que un ritual para uno personal puede ser pintar un cuadro con toda la energía y uno quedárselo viendo, incluso que sea como un Dorian Gray, ¿no? Tal Ujú. vez Sí. una expresión de espejo donde sea mi obra y otra donde uno de pronto sí quiera compartir, ¿no? Y es Ujú. algo que va más que a lo que podemos hablar como algo comercial. Sabemos, tú me dices que un trabajo más intelectual, yo creo que igual lo que uno hace es muy intelectual, es demasiado intelectual, incluso puedo decir que los que hacen el arte comercial son los que bueno, principalmente son los que comercian con ello, ¿no? Ujú. Y los que pues literal hacen o desarrollan una fórmula y la repiten y la repiten y la repiten simplemente pues porque eso se convierte en dinero, ¿no? Entonces, sí, eso es una parte más.
más comercial, pero sí tendremos que, si yo llego a una conclusión en la que no puedo hacer esto solo para mí. ¿Por qué? Porque eso no es, necesito buscar algo y necesito algo que si puedo ayudar en una parte a la humanidad, así sea una pequeña minoría, es tal vez una de las cosas que hemos concebido a la hora de sacar, por ejemplo, esas cosas a la luz, ¿no? A la hora de ser más arriesgados, ¿no? A la hora de hacer cosas como las que hacemos, ¿no? Es para sacar la cosa de lo común, tal vez tratar de demostrar una posibilidad nueva que motive. Entonces, pues sí, hay muchas personas que llegan y ven lo de uno y no es una mayoría. A mí me encanta que sea incluso una minoría. Estuve en el concierto de Tool, literal, y después de Tool pues, había un reggaetonero, no voy a decir quién, pero pues después de haber visto Tool y ver cómo se comparan de pronto una cuestión muy comercial con algo muy, muy agnóstico, muy, 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 muy mesiánico, y tenía casi que el mismo peso en cuanto a tarima, y eso Ujú. estuvo bien, ¿sí? Digo, vamos ganando todavía más y más los que, pues sí, los que hacemos este tipo de labor, ¿no? Sí, sí, es que ya llevarlo a esa gran envergadura como se está volviendo pues cada día más difícil, ¿no? O sea, como que antes en los albores como de la revolución cultural en los años 60, pues los empresarios eran un poco más arriesgados, pues porque precisamente era un mercado que no se había formando, entonces pues le daban plata a Giger, le daban plata a un montón de locos que pues sí, tenían esa libertad. Ahorita como ya hay estándares más establecidos, como tú dices, fórmulas que se repiten una y otra vez y que obviamente se traducen en dinero, pues bueno, llevar un arte auténtico a esa envergadura tan grande es una tarea titánica, yo lo considero así. Sí, claro, claro. Igual, pues también uno tiene que dejar que siga y también ahí hay las personas te motivan un resto. Mira, por ejemplo, he participado en la Feria del Libro hace como 20 años y más de 20 años, y pues también, por ejemplo, estar inmerso en el rock and roll, con la gente, con la people, ver todas esas cosas es una cosa maravillosa, ¿verdad? Como que no me gustaría ser solamente un artista de escritorio ahí guardado, pero no, qué pereza. Sí, no, el arte hay que vivirlo, eso sí hay que vivirlo, se trata de que se te convierta como en tu lenguaje, ¿sí? Yo lo veo como de esa forma, o sea, cuando lo conviertes en un lenguaje es cuando pues logras tocar o vislumbrar un poco esa luz de lo que sería un arte auténtico y de lo que sería pues una expresión más sublime que simplemente sí, pues puede ser tu trabajo, pero no perder eso es difícil y eso es uno de los puntos más destacables. Realmente pues esto es tu trabajo, es de lo que vives, es de lo que prácticamente sobrevives y comes. ¿Cómo mantenerse, Iván, entre ser un artista y pues trabajar en el arte? Eso, así mismo como, como habíamos dicho, ¿no? Es como equilibrarlo, buscar la forma de equilibrarlo, y lo que te digo, entre más sincero puedo ser con las cosas, pues mejor. Mira que muchas veces el trabajo de diseñador o el trabajo del encargo de una cosa, uno mismo como autor, como artista, tiene que darse el nivel para poder exigir, y eso lo da la experiencia y lo dan también los resultados que tú puedas provocar, ¿no? Entonces también hay que tener una empatía como con las personas que trabajas y con el mensaje ahí que das, ¿no? Entonces lo que te digo, para mí hacer diseño gráfico es un arte, y creo que cada vez que veo a alguien satisfecho con lo que yo hago, es como darle un lujo, pero también quiero que se dé cuenta que yo soy el profesional y que doy el diagnóstico y te doy esto, y esto es lo que yo considero, ¿sí? Para eso soy el que estudié como un médico, me imagino, ¿no? Entonces son ese tipo de paralelos en el que también quieres darle toda la satisfacción, pero tiene que ser de pronto bajo estos, estos parámetros que yo formulo, porque yo ya estudié para eso, entonces no puedo desviarme de ciertas cosas, y eso también hace que se forje mi estilo.
¿sí? Es como una de las bases, de las cosas tenaces. Y pues hacer cómics y hablando de los personajes, desde Puberman, que fue como un encargo de Villegas Editores, cuando nos dijeron queremos ver un libro de cosas de niños y nosotros con André, eh, eh, pues propusimos Puberman, el hombre adolescente, porque es como el hombre, ¿sí? Es todo lo contrario, y la Puberliga, donde están todas los parceros del man, cada uno algún, con, alguna, con algún problema de la adolescencia, ¿no? Y están Ujú. también después en el número 2 salieron las Puber Girls, que eran como las chicas, y las chicas cada una tenía también estereotipos. Estaba la profesora Marta Lucía Formal, que era como la profe buena que todos hemos tenido y que marcó la vida. Así, entonces estereotipos casi siempre han existido en nuestras obras, ¿sí? En nuestros libros, en nuestras publicaciones. Entonces, bueno, eso fue como la más popular en cuanto a que también fue un encargo, fue una colaboración, un trabajo en equipo con una editorial, ¿no? Muy grande y que pues literal con mucha experiencia y con la que saqué muchos libros de diferentes temáticas, ¿sí? Fantásticas, bueno, sobre todo arte fantástico. Aún así, yo necesitaba ver algo más fuerte como en cuanto a, sí, a lo que te hablo de que no quería censura. Entonces, cuando creamos la banda, yo pintaba en vivo y pintar en vivo al ritmo de la música es algo como algo muy personal, como que yo siempre he tratado de estar como en comunión también, como te digo, con los elementales y considero que el carbón, una madera quemada puede ser como tal vez uno de los elementos más básicos, primitivos del dibujo, ¿no? Ujú. Eso me hace explotarlo al máximo, a ver hasta dónde puedo llevar con un papel. Y bueno, en fin, eso ha pasado muchas cosas de pintar digitalmente, o sea, digital, sí, con las yemas de los dedos, impregnando el lienzo al tiempo con la música, con unos trazos muy expresionistas, sí, yo sé, o sea, es totalmente diferente a lo que puedo hacer en un producto comercial o incluso en mi producto como de obra que está definido, ¿sí? Bane tiene que tener definición, ¿sí? En cambio, pues tratar de explorar los mundos abstractos es una cosa también interesante tanto para verlo como para motivarlo a que la gente lo piense y lo haga, ¿no? Creo yo. Es muy rico, es muy divertido y es muy excitante también sentir cómo el lienzo se colorea con la luz de la tarima, cómo todo está impregnado del ambiente, como cuando haces un riff y suena el mismo trazo, es como, esa había sido como mi intención, ¿no? Como tratar de pintar la música. Es algo como, pues un poco obsesivo, pero es así como es. Sí, mira que ocurre algo muy curioso cuando uno ha explorado un arte en profundidad, pues yo ya llevo 22 años en la música también y conozco la música profundamente, como que tú te pasas a otro, ¿sí? Como que terminas es... Yo, por ejemplo, en mis canciones, yo soy compositor y ya he compuesto pues un montón de canciones de todo tipo con diferentes temáticas, pues yo ya las trato como de visualizar como una imagen, más que articularla como decir, es que me sale muy natural, ¿sí? O sea, sí, o Exacto, sea, me pongo a tocar y yo te puedo crear 10 20 canciones en un día sin ningún problema. exacto. Sí, porque es que creo que ya las veo como una imagen, o sea, lo que estoy haciendo es ver la música. Entonces, sí, en eso creo que me identifico bastante con lo que dices. Pues te pasa al contrario, escuchas, Ajá. ¿cierto? Escuchas las imágenes. Entonces, pues toda esa expresividad que le puede dar otro arte retroalimenta muchísimo. O sea, eso te saca una dimensión que muchas veces otros colegas de pronto es más difícil, más inusual. Sí, sí, Porque yo sí, sí, obviamente he conocido músicos muy duros, hay muchos músicos muy, muy duros, pero que pues no tienen de pronto a veces esa capacidad creativa que a la larga pues se traduce mucho en lo que estabas hablando al principio, que es una búsqueda de conocimiento más allá que incluso que,
O sea, que el arte se volvía como un medio más que realmente algo auténtico que uno quiere, que es conocimiento y crecimiento espiritual por otro lado, porque no es solo condensar información, sino sí Exacto. crecimiento, crecimiento y eso se ve muy marcado. Yo las veces que, Hay las algo, primeras veces que te vi pintando con esa postura de sí, de la música contra la imagen, la verdad a mí me pareció un concepto wow, o sea, me gustó resto siempre porque me pasa a mí un poco con eso. Mi primera incursión en el arte pues fue a través del dibujo. Tú conoces a mi hermana, ella también dibuja y cuando éramos pequeños pues prácticamente yo me la pasaba dibujando 10 20 horas en el día, o sea, casi todo el día. ¿Sí? Y ok, escribía mis propios cómics y creaba mis propios personajes y todo eso cuando la música pues me absorbe completamente porque pues no tenía talento para el dibujo sino para la música. Entonces me tocó como transportar toda esa expresividad de la imagen hacia la música y la música siempre la he visto mucho como una imagen es que me sale súper natural, súper natural. y mira que es también lo que tú dices. Yo puedo absorber las otras disciplinas, pero yo literal, el arte del dibujo y la pintura es tan profundo que yo pues no me da tiempo ni agarrar una guacharaca para pegármele a los Claro. muchachos, ni nada, güey. Madre, o sea, pero sí me encanta la flauta traversa, me encantan muchos sonidos, muchas cosas que componen y sí me gusta explorar y meterle como mi perspectiva a la hora de hacer ese tipo de cosas. Vamos a tocar otro tema, Rix, aparte, que es el éxtasis, o sea, es Ujú. el momento El de trance. el trance y el momento también de la reacción en cadena que provoca ser extremadamente creativo. Cuando tú me dices que te pegas a la guitarra y, ta, 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 y arrancas ahí, marica, y que puedes quedarte mil, es lo mismo que me pasa. Entonces yo, Ujú. por ejemplo, con Bane empecé creando al anticristo con sus concubinas contra un cura que le quitó la inocencia. Una cosa súper fundamental. Al principio pensé que iba a ser serio y esa vaina ha sido la recocha más grande que he hecho en mi vida. Bane es para cagarse de la risa cada página. Sarcástico. Es súper, súper blasfemo y súper, claro, es herejía total, es humor negro. Y, y cada personaje, cada página me lleva a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Tengo el anti-Bane, tengo tres Banes antes de este que se van a enfrentar con Inri, que Inri es el, pues ya lo hemos visto que yo he sacado ya varias piezas con Inri, es el Jesús castigador que se quedó y no se fue. Son cosas como muy, es una historia muy grande, muy grande, muy grande. Es la que más amplio va, pero la más compleja es Orlando el payaso, que esa también tiene una familia de payasos gigante y cada uno con diferentes perspectivas y formas de dibujar. Pero Bane me ha dado una libertad, viejo, como que me ha hecho muy fuerte, me ha hecho muy fuerte. Sí, 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 es que sí, esa manera en complementar las artes es algo que, uf, pues bueno, el cine lo tiene, obviamente el cine lo tiene. Sí, total, Personalmente creo que ahorita el videojuego está en un nivel muy alto, muy, muy casi, alto. casi que combinando cine, sí. Sí, ya el cine ya incluye incluso a la persona, la mete dentro de la misma obra, ya es una cosa. Y sí, completamente de acuerdo, parce. Para mí, digamos, la parte musical, lo que pues también he trabajado contigo algo de música y eso, pues tú siempre te has dado cuenta, yo soy muy quisquilloso con la parte de la imagen, o sea, como que me importa, hay músicos que son un poco más, no quiero decir descuidados, pero sí como que lo dejan mucho a criterio Ajá. del artista y ya, y que haga lo que tenga que hacer. No, soy una persona que jode, que como que siento que estoy viendo algo que es una visión muy clara, ¿sí? Y acercarnos a esa visión, porque obviamente cuando nos acerquemos completamente a lo que queremos, pues ahí sí ya retírese, ya no tiene sentido. Pero siempre tratando de acercarnos y de rayar lo más posible esa visión ideal, pues sí, lo hago desde la música, desde la parte pues visual y eso fue lo que a mí también me llevó pues a la parte ya mágica, cuando me di cuenta pues que el arte como tal era una parte pequeña de lo que es
la espiritualidad humana. Y cuando pues ya dije, no, entonces el centro de todo va a ser la espiritualidad y volcarlo ya eso ahí fue pues para mí un proceso súper traumático porque yo con la música era mi Dios prácticamente. Y cambiar de Dios no es tan fácil, o sea, volverla, sí, volver la magia como el centro y ver cómo se engullía completamente al músico, a Sí, 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 Rodrigo, pues fue brutal para mí ese cambio, pero volver a integrar esos pedazos poco a poco y el nuevo músico que soy a partir ya de esa perspectiva, creo que me gusta mucho más a lo que antes era, ¿sí? Y ahorita no soy tan prolífico de pronto en la música como lo fui en algún momento, porque la magia me ocupa demasiado tiempo. Ahorita tengo mucho trabajo con la magia, estoy creando mis propios grimorios, mi propia cosmogonía, mis propios conjuros, todo eso, y ya eso me come tanto tiempo que la música, bueno, es difícil agarrarla a veces, pero siempre la llevo ahí, siempre trato de que esté presente y los criterios obviamente artísticos que tiene la música, pues los plasmo dentro de la magia, ¿no? Eh, y en eso pues creo que es algo que pocos o con pocas personas puedo hablar. Creo que contigo y con otro par de personas más, creo que son como los que puedo decir, oye, sí, o sea, verlo no solo simplemente como es que los músicos somos muy vanidosos, ¿sí me entiendes? Y nos quedamos en una esfera de cosas, o sea, desde la irreverencia o desde el virtuosismo, como que a veces las cosas se quedan ahí y entender la música en profundidad es muy complejo y la forma, digamos, como tú la entiendes y la plasmas ya en la parte de ilustración, pues sí lo veo como algo muy valioso, Iván, porque creo que es bien singular no es algo que se consiga, o sea, tras de que artistas buenos hay pocos, ya uno que sea así, pues ya se vuelve más complejo, más difícil. Y no necesariamente se tiene que ser un éxito comercial, que eso es algo que me gustaría dejar también muy en claro. Que sí, el arte obviamente tiene un aparato de marketing que desde que eso esté bien, pues eso se va a vender y ya y no hay ningún problema con eso, ¿sí? Pero pues encontrar arte de calidad se vuelve cada día más difícil y se cierran como los espacios para eso. Hace poco escuché decir a Satriani que los guitarristas no podían expresarse bien hoy en una era de videos de 1 minuto, de 30 segundos, que era muy difícil, ¿sí? Entonces, pues prácticamente lo que usted ahora ve son leaks de guitarra en videos de TikTok y ya, o sea, listo. No, una obra magna ni completa, cada vez eso se vuelve más complicado. De hecho, grabar un álbum no es para nada viable. No es para nada viable. Grabar un álbum completo es muy complicado que la gente lo consuma, es muy difícil. claro, claro, ¿no? Incluso yo mismo ver la saturación y el entrenamiento o sea, la saturación de imágenes en general hace que todo pase un segundo. Por más de Ujú. que yo me haya demorado, no sé, como la hora de Orlando que me demoré 7 años, pues marica, que alguien pues contemple eso y literal se entienda que tiene vida ahí metida, bueno, eso es como lo que uno quiere despertar, ¿no? Es como una de las manifestaciones. Pero también es cierto, o sea, no pasa nada. El cerebro está entrenado ya para desechar y literal, pues hay que tener capacidad de contemplación, Rix. Y la capacidad de contemplación es algo que se ha perdido también mucho. Bastante. Sí. Entonces, obviamente, y eso lo tienes que encontrar desde ver un aguacero, ver una lluvia o ver el sol mismo, no sé, ver cosas, sí, pero pues también es que somos los humanos, nosotros somos muy, a ver, como que somos muy, volvemos todo una obsesión y lo volvemos exagerado, ¿no? Hasta el límite, ¿no? Siempre. Sí, sí, como que hay una profundidad que siempre hay que explorar hasta llegar al punto, sea entre lo mundano o entre la virtud, siempre hay una profundidad muy brutal, sí, Y a sí. veces vuelve esto fanatismo y a Ujú. veces también puede volverlo a uno eh, como inconforme. Y es que uno tiene que de pronto aprender también a ver cosas,
contrastadas, contrastes en general, ¿sí me entiendes? Bueno, Muy por importante, ejemplo, sí. sí, necesité también estar en un concierto de metal donde me le meto todo, pero pues también la parte donde quiero estar tranquilo, no sé, todas esas cosas son como que hay que amar las dos partes para poder conjugar, pero bueno, no sé, también es muy difícil hacerlo, no es que por decirlo ya salió, ¿no? La Ujú, ansiedad, los temores, las tensiones, todo eso es muy humano, ¿no? Y creo ujú. que uno tiene que en la obra de uno mismo ir reflejando esas cosas para poderlas meditar, ¿no? Para entenderlas. Es como Sí, para eso que se hace lo que uno hace también, para tratar de encontrar ciertas respuestas o cierta calma, ¿no? Algo sí, así. sí, sí, completamente de acuerdo. Y bueno, parce, fue un momento muy bacano poder compartir. Es poquito, yo sé que podemos darle hora para mucho. Aquí nos podemos quedar un buen rato, se nos está acabando el tiempo y quiero pues dar la siguiente conclusión de pronto. Y es que el arte, sea música, sea pintura, sea algo visual, sonoro o de otros tipos de arte, escritura, eh, debe en este momento de la historia para mí pues debe volver a la sacralización un poco, se desacralizó tanto que estamos en una saturación pornográfica de tantas cosas que, pues le está restando profundidad, entonces sí, parte de eso es esa desacralización, volver a tomar el arte como algo sagrado para una persona en la Edad Media entrar a ver un vitral, entrar a ver una estatua en la iglesia era un acto sublime y completamente espiritual y creo que eso es lo que tenemos que rescatar. Y bueno, algunos intentos hemos hecho, ¿no? Algunos intentos hemos hecho, con Iván hemos trabajado en muchas cosas, hemos comentado también muchas cosas, hemos hablado muchas cosas y pues creo que esa es mi conclusión, tratar de volver a esa sacralización del arte, de volverlo a tomar como algo más humanista y más profundo que simplemente un entretenimiento industrial, que obviamente dentro del entretenimiento industrial, pues el arte no se puede detener y siempre van a haber cosas muy buenas y siempre van a haber artistas ahí, pero sí sería interesante que se pudiera volver un poco más a eso, ¿no? Al hecho de que escuchar un Pero, disco, o escuchar o apreciar una pintura sea un acto de elevación del espíritu, sea para lo que sea para transgreder como muchas cosas de las que tú haces, de un arte muy irreverente, o incluso pues que yo igual he visto tus contrastes digamos, el trabajo de la moda que haces llamar limpio y ese tipo de cosas, pues sí, sea para explorar todas esas sensaciones, pues sí, tratar de que el arte tenga otra vez de nuevo como ese componente que se está perdiendo mucho y que cada día como que nos hace volverlo más desechable y nos insensibiliza, pues porque prácticamente eso es lo que está sucediendo, es mi conclusión parcial. bueno, totalmente de acuerdo, Rix. Oye, eso toca empezar por crear y por limpiar un poco la cabeza. Empezar por escribir de pronto, por volver a retomar costumbres que de pronto uno nunca tenía y encontrarle valor y significado a esas cosas que de pronto pasamos desapercibidas y que están ahí dándonos mucha información y diciéndonos que ahí está la vuelta. Pero bueno, Bueno, un Iván, placer estar en Abrajadabra también, compartir con vos, como siempre, y pues bueno, espero más invitaciones también para que podamos a charlar de más temas. Con mucho gusto. listo, listo, Iván. Bueno, entonces, para cerrar, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo, Iván? ¿Cómo hacemos para ver eso? ¿Dónde se compran tus libros? ¿Dónde se puede acceder a lo que tú haces? Bueno, ya en un mes es la Feria del Libro, entonces estaremos allá en el pabellón 8, en el segundo piso de novela gráfica y caricatura, y en mis redes sociales, Instagram, que es lo que más manejo, Chuck oficial, Chuck.oficial, y arroba mano de obra comics, que es el sello editorial. En mi página también, en www.chacon.com, ahí está también algo de mi galería, de pronto más antigua, porque literal, tú sabes cómo todo es tan
tan creciente que hay que darle tiempo al tiempo. Se Listo. cuentan cosas, pero todos ahí marchados. Bueno, entonces me despido en este nuevo capítulo de Abra Arte y Espiritualidad, en esta oportunidad con Iván Chacón. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes escuchando este podcast.